Mira, yo creo que ahorita en tu introducción hablabas sobre cómo la matriz energética debe irse buscando descarbonizar o fuentes renovables o limpias, y una mejor manera de utilizar también o ligar lo que podamos ir avanzando en esa matriz de generación es también utilizando vehículos eléctricos. De esta manera, el coche eléctrico en sí es 4 veces más eficiente convirtiendo energía en movimiento que un coche de gasolina. Y entonces, si nosotros pudiéramos generar además la electricidad de fuentes renovables, pues se cierra el círculo. Claro, hay muchos estudios que demuestran que aún con las matrices como las que tienen países como los nuestros, un coche eléctrico tiene grandes beneficios en reducción de emisiones, en evitar toda la cadena que se tiene que hacer desde el refinamiento, el movimiento de los combustibles, la distribución y luego la contaminación en los centros urbanos, que es lo que más tiene impactos en la salud de los habitantes. Entonces el auto eléctrico sí es una alternativa, a pesar de que estemos en distintas etapas de transición a una matriz más limpia. ¿Qué retos se tienen? Pues al final hay mucho desconocimiento, luego hay muchos paradigmas, hay mucho también miedo al cambio, hay mucha industria que quiere defender un poco como se han hecho las cosas hasta ahorita, y entonces cuando viene un nuevo modelo en donde pues ciertas cuestiones cambian, otras desaparecen, pues siempre hay esa reacción a decir no, espera, es que no, y implica y la carga y todo, y muchos de estos mitos que se empiezan a generar, que van como polarizando un poco la discusión, y un poco lo que buscamos nosotros desde EMA es justo eso, ir creando concientización sobre y más información sobre los beneficios de la tecnología, cuál es el avance real, que eso nosotros tenemos un reporte trimestral en donde mostramos lo que nuestros socios ya están en infraestructura, en venta de coches, en vehículos de plataforma, inclusive en financiamiento, pueden ir haciendo para promover esta movilidad. Y eso cómo lo podemos ligar a un trabajo junto con el gobierno para ir buscando que México no se quede atrás en la adopción de estas tecnologías. Y la otra parte es que también esto se liga a un tema de producción. México ya tiene una posición muy importante en la manufactura de vehículos, es un gran exportador, tercero o cuarto, depende la fuente que veas, el exportador más grande del mundo, pero el gran reto que yo veo es que si México no transiciona a los vehículos eléctricos, nos vamos a hacer una potencia de coches de gasolina, cuando pues el coche de gasolina va en decremento y el eléctrico puede ser que más bien va en aumento. Entonces, ¿qué tipo de industria queremos hacer? ¿Queremos hacer los coches del futuro o los coches del pasado? Y generalmente cuando uno se le apuesta a la tecnología anterior, eventualmente va desapareciendo. Eso le pasó a los que hacían discos, eso le pasó a los que hacían máquinas de escribir, eso les pasó a los que hacían carretas de caballos. O sea, al final el chiste es ir pensando en lo que sigue, ¿no? Y eso es, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como EMA, de ir buscando esa concientización, esa regulación y ese avance y competitividad de México en estas industrias, ¿no? Mira, yo creo que una cuestión es la política y otra es el mercado. Al final, cada vez son más marcas que ofrecen autos eléctricos. Nosotros tenemos contabilizados 86 modelos de autos eléctricos en México. Nosotros ya, solo las marcas participantes de EMA vendieron más de 70,000 coches entre híbridos conectables, bueno, cerca de 70,000 coches entre híbridos conectables y eléctricos, que ya son 4.6% del mercado. Estados Unidos ya vendió 1.3 millones de vehículos eléctricos. Cuando ves que Noruega está en un 96, un China en un 60, pues la tecnología está avanzando mucho por estas economías de escala, mucho porque hay este interés de reducción de emisiones, y claro, también mucho bien apoyado por los intereses de los países de ser pioneros y protagonistas de estas tecnologías. Yo lo que veo de uno de los riesgos es al no seguir incentivando, una de las posibilidades de escenarios que puede haber es que se pierda la competitividad. Entonces, si Estados Unidos retrasa estos planes, pues Europa sigue firme en su compromiso de llegar a estos objetivos. China tiene un gran liderazgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces va a haber países en donde cada vez se descarbonice más y se electrifique más el transporte, y puede haber países en que vayamos más retrasados, y de esa manera entonces tecnológicamente pues puedes irte quedando atrás y perder competitividad. Al final, un poco en el ejemplo que decía, pues si tú te quedaste, no es que en mi país se siguen usando los caballos y las carretas, y en otro lugar ya se empieza a usar el eléctrico, eventualmente el mismo cliente va a decir, oye, pues si tienes una reducción de casi 60-70% de los gastos de consumo, tienes cuestiones más conectadas. Una cosa que me dijo una empresa es, el vehículo autónomo tiene que ser eléctrico por su arquitectura. Entonces, el retrasar eso también te va dejando atrás en otras evoluciones tecnológicas relacionadas.
privadas. Entonces, habrá que ver qué pasa, habrá que ver, muchos hablan de que de estas declaraciones, pero hasta ahorita lo único es que se quitó el compromiso del 50%, varios de los programas e incentivos siguen y estará por verse si continúan, pero lo que no es una claridad es que el cliente cada vez, y especialmente los que tenemos oportunidad de manejar un coche eléctrico, muchos no regresamos al coche de gasolina, cada vez hay mejores coches eléctricos y más gente va a animarse por ellos, y pues estas cuestiones políticas pueden traer ciertas distorsiones o retrasos en la adopción, pero al final siempre la tecnología nueva y más eficiente termina ganando, ¿no? Mira, yo creo que hay distintas maneras de verlo. O sea, cuando lo ves como auto en sí, o sea, si tú cargas un coche de gasolina y tu tanque te cuesta 1,300, 1,400 pesos, casi 600, 700 pesos de eso se pierde en fricción, movimiento, temas de transmisión y pérdidas del tren motriz. Y entonces realmente si te pones a pensar, solo de tus 1,200 pesos que te costó el tanque, 400 pesos se van en mover el coche y todo lo demás se va en pérdidas de eficiencia por cómo funcionan los coches de gasolina. En un coche eléctrico las eficiencias son arriba del 95. Entonces lo que tú pagas es lo que se mueve. Ya traducido eso en costos, un tanque en México te cuesta entre 1,200, 1,500 dependiendo del tamaño del tanque, y cargar un coche eléctrico es casi de entre 300, 400 pesos dependiendo la tarifa. Y ya con los autos eléctricos que tienes ahora que dan 400, 500 kilómetros de autonomía, la verdad el costo por kilómetro es a veces de un 60 a un 70% de ahorro. Yo he tenido oportunidad de platicar con conductores de plataforma como Didi y que manejan un coche eléctrico y la mayoría están felices. Te dicen, al final del día yo estaba gastando, no me acuerdo los números exactos, pero me dijo, yo estaba gastando 18,000 pesos de gasolina al bimestre, con el eléctrico el recibo me llega entre 4,000 y 5,000 pesos al bimestre. Entonces eso quiere decir que me está quedando un dinero extra que puedo usarlo para comprar un mejor coche en el que estoy más cómodo, que además los clientes cuidan más y me queda más dinero para mí y mi familia. Y claro, eso es solo de una visión muy personal. Si lo vemos como ciudades, ves las grandes ciudades que a medida que han ido adoptando autos eléctricos, especialmente con las condiciones físicas que tienen nuestras ciudades en México, como la Ciudad de México, Monterrey, que luego por el tema de cómo circula el aire, lo que estamos haciendo es teniendo la fuente de emisión dentro del valle, y con el auto eléctrico se puede sacar esa fuente de emisión. Y el auto eléctrico, que esa es una de las cuestiones que a veces nos quejamos también, por ejemplo, de tecnologías como los híbridos, al final un coche híbrido y un coche gasolina, a medida que van perdiendo eficiencia, van contaminando más. Claro. Un coche eléctrico, a medida que la red se vaya limpiando, van a ir ganando esos beneficios. Entonces, se tiene el plan de ir descarbonizando o limpiando la red de México, el coche eléctrico se beneficia de eso, y además te da un poder individual de tú también tener la alternativa, la libertad de decir, ¿sabes qué? Mejor instalo paneles solares y cargo mi coche con mis propios paneles. En una gasolina no hay, o sería muy difícil tú preparar tu propia gasolina, pero en generar tu propia electricidad se puede. Y entonces, claro, tienes, Vemo nos contaba que ellos están viendo un ciclo que detonan o compensan más bien todas las emisiones extras de un coche eléctrico después de 30,000 kilómetros, solo utilizando inclusive la energía de la Ciudad de México. Entonces, un coche de Vemo que está circulando 30,000, 40,000 kilómetros al mes por la cantidad de recorridos que hacen, porque están a triple turno y todo eso, pues es una cantidad de coches que, si lo convirtiéramos en viajes en gasolina, son muchas toneladas de CO2 que se están dejando de emitir en los puntos urbanos en donde respiramos todos. Entonces tiene muchos beneficios, desde la eficiencia individual del coche a un tema de red completo y de emisiones completo. Y además yo creo que uno de los grandes puntos siempre es pues esa libertad que tú puedes decir, voy un paso más allá y produzco mi propia electricidad, tengo mis paneles y tengo mi coche conectado, ¿no? Mira, yo creo que mucho es crear conciencia y platicar sobre las realidades del coche eléctrico, ¿no? Yo he oído gente que dice, es que tiene que haber más estaciones de carga que gasolineras. ¿Por qué? O sea, no hay ninguna relación directa. Por ejemplo, tú no vas a tener una bomba de gasolina en tu departamento ni en tu oficina, pero sí puedes tener un cargador de coche eléctrico. Una de las cuestiones que luego también oigo es que dicen, no, es que la red no lo va a soportar. O sea, la verdad hay mecanismos muy sencillos, que es una de las propuestas que tiene AEMA, de crear una tarifa que puedas cargar en las noches cuando la red está subutilizada. Entonces, si te salía más barato cargar de
11 de la noche a 5 de la mañana, que normalmente los transformadores y toda la instalación eléctrica de las zonas residenciales está subutilizada porque todos estamos durmiendo, en esa hora se podrían cargar los coches eléctricos. Te voy a decir, yo llevo manejando un coche eléctrico ya exclusivamente 5 años, pero realmente como 10, 12 años. He necesitado cargar en carga pública de manera así, por necesidad, 2 veces. ¿Por qué? Porque la carga pública es un buen complemento cuando estás en zonas urbanas, cuando viajas en carretera la carga rápida va a ser fundamental y que también te permite tener una alternativa para los que o rentan un departamento o no quieren hacer la inversión de una instalación casera porque o la casa no tiene la capacidad o simplemente por decisión propia. Pero nosotros solo en EMA tenemos más de 39,000 registros de instalaciones en casa. Entonces mucha gente está cargando en su casa. La carga pública va a ser muy buena para que tengas más alternativas y la carga pública rápida, especialmente en el tema de viajar en carretera, te da mucha flexibilidad. Hay marcas, por ejemplo, Tesla, que es uno de nuestros socios, tiene una red de 35 supercargadores que te permite conectar México con Monterrey, México con Guadalajara, México con Veracruz, inclusive la ruta Cancún-Mérida está cubierta. Evergo, que es un socio nuestro, también ya tiene corredores y el otro día me fui en un BMW hasta León y cargué 2 cargadores rápidos que tienen ahí. Y claro, esto es un círculo, muchos dicen vicioso, yo lo veo de manera positiva. Mientras más coches hay, más interés de empresas hay de poner cargadores de carga rápida. ¿Por qué? Porque tienes más usuarios y de esa manera un gasolinero, el que tiene una estación, el que tiene un parador, tiene una alternativa para atraer nuevas visitas. Y por ejemplo, hasta temas, yo cada vez que viajo me tengo que quedar en un hotel que tiene cargador. Entonces los hoteles que tienen un cargador dan una alternativa. Claro. Entonces no es que como que todos pensamos de no se puede tener un coche eléctrico si no hay infraestructura de carga pública. No, hay mucha gente que usa el coche simplemente para manejos urbanos. Hay gente que tiene 2 coches y uno de ellos ya podría ser eléctrico. Hay gente que cubre y va a las rutas típicas México-Querétaro, México-Puebla, que ya están cubiertas. Claro, todavía hay alternativas. No te voy a decir que todo es perfecto, porque si vives en Zacatecas y vas a Durango, pues esa ruta puede que no esté cubierta. Pero para muchas de las alternativas sí ya empieza a haber soluciones. Y claro, mientras más gente en Zacatecas y en Durango compra el coche eléctrico, va a haber alguien que decida poner ese cargador. Entonces, por eso hay que pensar en ese ciclo de manera positiva y no es que no se puede tener un coche eléctrico porque no hay infraestructura. La verdad es que para muchos casos que pueden crear esa masa crítica, con un cargador en casa es más que suficiente, ¿no? Mira, yo creo que una cosa buena en México es que el mercado de eléctricos es un mercado real. No es un mercado que solo ha dependido de los grandes incentivos. O sea, México tiene incentivos buenos, el tema de la tenencia, el tema de la verificación, el que las empresas puedan depreciar alguna parte de los vehículos, pero tampoco nadie está comprando un coche eléctrico porque te den la placa verde. Claro, te ayuda a que esos 5 días que hay contingencia puedas manejar, que ahí ojalá la placa verde sea exclusivamente para los coches que no contaminan, que son los eléctricos y los híbridos conectables con más de 50 kilómetros de autonomía. Entonces ahí mucho es crear también, ir acercándonos al gobierno para explicarle la diferencia de las tecnologías. Otra cuestión que, por ejemplo, tuvimos un grupo de trabajo con la CFE, porque esta transición a la movilidad eléctrica en México sin la CFE no se va a poder. Entonces pues nosotros tenemos que buscar trabajar de la mano con ellos, porque al final, un día se lo platiqué al exdirector general de la CFE y se lo dije de broma, cada coche eléctrico es un cliente más para la CFE, es un consumo más, es un medidor más. Entonces, si lo ven así, es una gran posibilidad para todos los que se dedican al sector energético como el de ustedes. ¿Por qué? Porque la gasolina tiene sus retos, la logística, el movimiento, los ductos. El tema eléctrico pues tiene un beneficio que tú puedes generarla de muchísimas maneras. Entonces, siempre estamos buscando cómo acercarnos a la CFE, ayudarlos con más datos y también crear mecanismos que, por ejemplo, uno de los retos más grandes que tienen es, pues ya que pones una estación, que te conecten rápido para que puedas empezar a generar y sea un activo que esté disponible para el usuario. Entonces ahí lo que necesitamos es ir buscando cómo se pueden crear estos mecanismos. Hay un crédito fiscal que en el ISR si pones infraestructura de carga pública, ir buscando cómo podemos coordinar a estos actores. Hemos estado en las mesas de trabajo con la CRE para asegurarnos que las NOMS ayuden al negocio, que no se vuelva una barrera para que más gente o que sea tan complicado poner una estación de carga, sino encontrar cómo más gente puede poner cargadores y entrarle a este negocio, porque la verdad yo creo que ese es uno de los temas más importantes. Y si además
además lo podemos ligar a una política pública que permita, desde cuestiones locales, como que todos los nuevos desarrollos comerciales y residenciales tengan la obligación de tener por lo menos la capacidad eléctrica, y si no, en el caso de los comerciales, por lo menos un par de cargadores, algo proporcional al número de cajones azules, que también hubiera cajones verdes. En la cuestión federal, que hubiera un tema de la depreciación que permitiera que más empresas, ahorita salió con parte del Plan México, una manera de que meter proyectos para poder depreciar flotillas grandes de autos eléctricos, que habrá que ir entendiendo las leyes secundarias, cómo se pueden ejecutar, pero son proyectos muy interesantes para ver si empresas de flotillas, empresas de transporte pueden optar por autos eléctricos. Y una de las cosas que muchas veces hemos platicado con el gobierno, tener una misión clara de hacia dónde queremos llegar como país. Hay muchos países que dicen tantos autos eléctricos para este año o tanto porcentaje, y uno de los temas más fuertes es que esto solo se logra con un compromiso también de la industria automotriz. Los países que han sido exitosos en ofreciendo vehículos eléctricos son los que tienen normas de eficiencia que le exigen a las marcas de vehículos que traigan la mejor tecnología que ya ofrecen en otros países y en otros continentes, para cumplir con ciertas normas, de decir, oye, por cada 6 de gasolina tienes que vender 2 eléctricos, o el promedio de emisiones de tu flota tiene que ser. México ahorita tiene unos estándares muy relajados que entonces permite que las marcas sigan teniendo o trayendo tecnologías anteriores. Lo que tenemos que ir buscando es que esa normativa vaya en paralelo con Estados Unidos, con Europa, con el mismo Australia, que tuvo esa batalla recientemente, y que entonces nos aseguramos que los coches eléctricos que están disponibles en cualquier parte del mundo los tengamos acá, y no nos vayamos volviendo el país que puedes vender el coche sin ABS hasta 10 años después que ellos, o que solo tengamos accesos a híbridos tradicionales cuando los demás países ya tienen eléctricos 100% de híbridos conectables. Entonces yo creo que ese tema de normativa es la que puede ir ayudando que transicionemos hacia allá, ¿no? Mira, yo creo, a mí de repente me preguntan, es que deberíamos enfocarnos en el transporte público, es que nos deberíamos enfocar en los vehículos de reparto. La verdad es que México tiene mucha gente y gente muy capaz, entonces podríamos hacer todo al mismo tiempo. O sea, yo creo que México debería de ir buscando un transporte público eléctrico. Deberíamos ir buscando maneras en donde los que están en las flotillas, que luego son vehículos que están prendidos todo el día, cambien eléctricos. Que la verdad, el transporte individual a veces es el que menos circula, porque vas al trabajo y regresas y está parado 20 de las 24 horas o 22 de las 24 horas, pero de que compren un auto de 8 cilindros a que compren un eléctrico, nos conviene que traigan un eléctrico. Y ahí es en donde yo creo que entra también Olinea, que al final se habla de una cuestión de micromovilidad para reemplazar bicitaxis, para un tema de movilidad de ciudad. Creo que también se tiene que actualizar la reglamentación, porque ese tipo de movilidad es muy común en Europa, en China, en India, y en México nunca la hemos tenido, que es como este intermedio entre una moto y un coche, que creo que puede ser interesante para bastantes familias, y mucho lo que hablaba también la presidenta de este tema de seguridad, de que mejor de que vayan en una moto en donde hay ciertos riesgos, pues que mejor vayan un poco más protegidos y que se cumplan con ciertos estándares de seguridad. Creo que puede ser muy bueno. Sí, no creo que Olinea sea la solución para todos los problemas. Creo que tiene que irse creando un ecosistema en donde todo el transporte vaya hacia eso, y estos proyectos dan la gran oportunidad de crear nuevos conocimientos, gente entrenada, una cadena de suministro de materiales que permitan llegar a fabricar baterías, componentes de autos eléctricos, y entonces todo se tiene que hacer, y a medida que también haya más demanda, más podemos atraer ese tipo de productores y ese tipo de capacidades en nuestros jóvenes, en los estudiantes, pero claro, se tiene que hacer todo, ¿no? Mira, el otro día me tocó estar en un panel con el responsable de, no me acuerdo si es, la entidad de transporte eléctrico de la Ciudad de México. Okay. Y él contestaba y decía, lo que se necesita es animarse. Entonces, y hablaban, y estaba ahí también el de Yucatán, y hablaban sobre cómo compartir mejores prácticas, el cómo ver compras consolidadas para buscar menores costos, compartir conocimiento, para que no estés reinventando el hilo negro en cada estado que quiera hacer el proyecto. Yo creo que eso es una de las cosas que yo veo con muy buenos ojos de esta nueva administración, que han hablado mucho de ir buscando, de hacer un proyecto que involucre a muchas entidades para lograr estos esfuerzos
más organizados y no nada más aislados, y entonces se puede, y de esa manera también todo, yo creo que eso es lo bueno también del mercado y todo, porque al final si si vamos creando que se compren más camiones eléctricos, que haya más interés por los camiones eléctricos, también los productores van a estar interesados en desarrollar fábricas y capacidades instaladas en México, y vamos a tener más gente entrenada que sepa operarlos, mantenerlos, tendremos más disposición de refacciones, pero claro, si haces un programa y compras 5, pues nadie se va a traer una planta para poner 5 y nadie va a aprender a reparar camiones eléctricos si son 5. Entonces yo creo que es un muy buen proyecto del gobierno federal de ir buscando, también ir masificando. Y es lo mismo con el coche individual. Mientras más coches eléctricos haya, más gente va a invertir en infraestructura de carga pública. Mientras más proyectos como línea y haya, pues le va a ir mejor a los Aquas y a todos esos proyectos que vengan de después. Pero creo que es un tema multiplicador, que es lo que tenemos que ir buscando, que se vengan a México y no se terminen yendo a Europa o a lugares de Asia, porque nosotros no nos dimos cuenta que esto era el futuro y fuimos parte de esta revolución, ¿no? Mira, yo creo que una de las cuestiones que nos ha ido muy bien es nuestros reportes trimestrales en donde mostramos la realidad del avance. Creo que las cifras hasta ahorita no capturaban lo que estaba avanzando y entonces se oía mucho no, es que México no se puede, es que en México va atrasado, es que si la CFE, es que si el gobierno federal, y nos pasábamos la pelota entre todos. Y creo que una de las cuestiones muy buenas es que con este reporte de EMA decir, mira, aquí hay 7 empresas fabricantes, 5 operadores de carga, hay 2 empresas de financiamiento, hay 2 que están viendo el transporte en plataforma, que sí están y tienen un objetivo, Didi tiene un objetivo de llegar a 50,000 unidades para el 2030, 100,000, unidades para el 2030, todo eso va mostrando de que sí hay un compromiso y entonces va diciendo, el otro día estaba con alguien que tiene distribuidores de coches y me dice, pues yo ya me sorprendí porque a mí me decían que no se vendían los coches eléctricos, pero ya vi que los que no estoy vendiendo coches eléctricos soy yo, porque hay marcas cuando traen el producto adecuado, el precio adecuado, entrenan a su gente, le invierten en infraestructura de carga, se venden. Porque además hay muchos clientes que nos gusta la experiencia, el silencio, los beneficios y los ahorros de un coche eléctrico. Pero claro, si no haces ese trabajo y el mismo vendedor de la agencia te dice, no te conviene un coche eléctrico porque no hay infraestructura o es muy difícil o tienes que cambiar tus hábitos, pues creo que eso es un poco el gran reto de EMA, de volverse una voz que diga, oye, pues están estos beneficios, oye, estos son los datos, y ahí hemos estado empezando en redes sociales, ahorita estamos en LinkedIn y en Twitter platicando un poco de la tecnología, los beneficios que está pasando en la historia, qué está pasando en otras partes del mundo, y eso la idea también es irlo transicionando a una cuestión de redes sociales más públicas para el consumidor y volvernos un verdadero apoyo para el que le interese conocer más de un coche eléctrico. Todavía no estamos ahí, somos una asociación nueva, tenemos menos de un año, pero mi intención es llegar ahora estuvimos platicando con la Asociación de Noruega y nos contaban que ellos tenían 150,000 miembros dentro de la asociación, personas individuales, y tienen hasta un lugar en donde llamas por teléfono y dices, oye, estoy batallando con el cargador porque no entiendo, y la asociación te ayuda a resolver eso. Me encantaría que pudiéramos llegar a eso, pero claro, hay que darle tiempo y hay que ir encontrando a los actores claves. Ahorita tenemos estamos por llegar a los 20 miembros. Okay. Y esto nos permite ir, siempre he dicho, la intención de EMA es no ser la asociación de coches eléctricos, sino es la asociación que promueve el ecosistema de movilidad eléctrico, y eso lleva infraestructura, inclusive tenemos energía real que hace energías de generación con fuentes renovables. O sea, hay que pensar en todo, la conectividad, el tema de los cargadores, el tema de dónde viene la energía, el tema de los coches, el servicio. Por ejemplo, CESBI es uno de nuestros miembros y ahí ellos ven todo el tema de qué pasa cuando tengas un accidente en un coche eléctrico, que haya partes. Creo que es todo un tema de ir creando una cultura en donde ese cambio se tiene que ir dando de manera natural. Una cosa que nos da pena es que se haya polarizado tanto y están los a favor o a los contra, cuando pues a veces mucho lo que le digo yo a la gente, súbete, manéjalo, ve los ahorros y deja todas estas ideas preconcebidas y date la oportunidad de conocer un coche eléctrico, y la verdad hay muchos beneficios y los que manejamos un coche eléctrico estamos muy contentos, ¿no? Mira, yo creo que es así como un número específico, no, pero la idea es tener a los actores más involucrados y comprometidos con el tema de movilidad eléctrica. Creo que hasta ahorita hemos sido muy exitosos en atraer a estas empresas que sí traen un enfoque de promover la electromovilidad como una prioridad.
ya sea dentro de su esquema de negocio como automotriz, como carga, como financiamiento, como operadores. Creo que hemos conseguido mucho eso, es volvernos también un actor relevante también en el diseño de política pública y de estrategia, y poder acompañar y ayudar al gobierno de ver los beneficios. Y una cosa que nos motiva mucho es la doctora, entiende, conoce. El secretario Ebrard fue uno de los pioneros en electromovilidad, trayendo la primera flotilla de autos eléctricos en Latinoamérica. Yo creo que hay muchos actores que ven los beneficios del coche eléctrico. Claro, ahora estamos metidos en una cuestión geopolítica muy complicada, en donde se ha vuelto una de las industrias más complejas y que genera más intereses de cómo podemos atraerla y desarrollarla. Pero al final el énfasis de EMA es cómo podemos tener más coches eléctricos y ciudades más limpias en México. Yo creo que ese es el objetivo, y se puede hacer con esta cuestión de información, con esta cuestión de trabajar con el gobierno y esta cuestión de ir buscando a las mejores empresas comprometidas con esta visión de descarbonizar nuestro transporte, ¿no?